Estos son algunos de los Smart TVs 4K con mejor relación calidad-precio de este 2025, muy recomendados también para los primeros meses del 2026. Empezamos con el LG NanoCell Nano 80A. Si quieres un televisor con las mejores funciones con inteligencia artificial, que tenga un sistema de sonido nítido y que en cuanto a calidad gráfica te muestre resultados naturales y precisos con un rendimiento bueno en escenas oscuras gracias a su panel VA, este modelo es una excelente opción. O si prefieres un televisor de LG que además cuente con la tecnología Dynamic QNED Color para que esta tecnología te muestre colores precisos y más vivos, lo cual se debería también gracias a su panel IPS para además lograr mejores ángulos de visión y mejor manejo de reflejos, contando también con las mejores funciones de inteligencia artificial, el QNED 80A sería tu respuesta. Pero si necesitas un televisor más enfocado hacia el área gaming, compatible con los 120 Hz en 4K y 144 Hz en 4K, y que en escenas oscuras rinda mejor gracias a su panel VA, aunque pierdas ángulos de visión, entonces el TCL QLED P8K es una de las mejores opciones para considerar en esta área. Y si te puedes subir un poco más de presupuesto, intenta apuntar hacia el TCL QLED C6K con tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs para obtener también los 120 Hz y 144 Hz en 4K, pero además un mejor rendimiento en escenas oscuras, aún mejor que el del P8K, y además tendrías mayor cantidad de brillo. O de hecho, si puedes estirar tu presupuesto un poco más, intenta irte por el Hisense ULED Mini LED U7QG, en donde además de también contar con los 120 Hz y 144 Hz en 4K, tendrás un mejor equilibrio en escenas oscuras con colores negros más profundos y mejor nivel de detalles. Algunos tamaños de este modelo, como el de 75 pulgadas, tendrían panel ADS para mejores ángulos de visión y colores más precisos. O si necesitas un Smart TV 4K también con muy buena cantidad de brillo, con colores más precisos y vivos, gracias a su mejor calibración de fábrica, además de contar con mejores ángulos de visión en todos sus tamaños debido a su panel ADS, y que sea un Smart TV que tenga las mejores funciones de inteligencia artificial actualmente, y si para ti basta con poder jugar en 4K hasta los 120 Hz, y si lo vas a utilizar principalmente en una habitación con mucha iluminación natural o artificial, el LG QNED 85A es una excelente opción. O si no quieres gastar tanto dinero y si te basta con poder jugar en 4K hasta los 60 Hz, o si simplemente no lo requieres para gaming, pero aún así quieres un televisor con tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs, tendrás disponible al Hisense ULED U6QV, el cual puedes encontrar desde las 50 pulgadas con un rendimiento equilibrado y destacado en escenas oscuras. Pero si tienes un presupuesto súper ajustado y quieres tantear con una marca no tan popular en el área de Smart TVs, aunque sí muy popular en otras áreas, el Hyundai HiLED 5530QMG o el HiLED 6514QMG para el tamaño de 65 pulgadas, que se comercializan como mini LEDs, aunque realmente no lo son, sino más bien Full Array sin mini LEDs, son opciones muy decentes para habitaciones oscuras, aunque no son tan buenos en cuanto a calibración de colores ni cantidad de brillo, y sus sistemas de sonido no es que sean los mejores, pero por lo menos son aceptables. ¿Y qué pasa con Samsung? Bueno, si eres muy amante de esta marca, tenemos al QLED Q7FA, que es la opción, digamos, más recomendada y más confiable porque no es LED Edge ni ultra delgado. O también tenemos al Q8FA, aunque con este modelo hay que tener demasiado cuidado porque al ser ultra delgado, que sí que es muy bonito, pero tiene tecnología de retroiluminación LED Edge, puede sufrir por sobrecalentamiento a mediano o largo plazo. Además, sus sistemas de sonido, aunque son nítidos, carecen de potencia de bajos. En muchos casos es mejor irte por un Samsung de años pasados, como por ejemplo un mini LED QN85D, que tal vez puedas conseguir a un precio muy asequible. O de este año sería irte por el QN70F o mejor aún por el QN85F si eres, vuelvo y repito, demasiado amante a esta marca Samsung y si solamente quieres un televisor Samsung. ¿Y qué tal Sony?
Bueno, el problema con Sony es que te ofrece muy poco en cuanto a especificaciones técnicas a precios demasiado elevados. Pero si quieres sí o sí un televisor Sony más o menos económico, estaría el Bravia 2 Mark II o el Bravia 3, que podrían ser excelentes alternativas que quieras tener en cuenta si solamente quieres Sony. O si quieres un mini LED de Sony, deberías entonces apuntar al Bravia 5, aunque con lo que cuesta un Bravia 5 te puedes, por ejemplo, comprar dos televisores mini LED del mismo tamaño de otra marca, solo por ponerte un ejemplo. Cabe resaltar que los televisores Caley han ido mejorando y este año tienen buenos exponentes en su versión QLED y en su versión QLED con mini LEDs. Pueden ser excelentes alternativas. Por ejemplo, el Caley Mini LED que analicé hace algunos meses en el canal es un modelo con panel ADS si necesitas buenos ángulos de visión y un rendimiento muy decente en escenas oscuras, que además te servirá para gaming hasta los 144 Hz. También si en tu país puedes encontrar modelos de la marca Xiaomi como el A Pro o el modelo Mini LED de este año que se vende como modelo 2026, parece ser que a muchas personas les han gustado y les ha ido muy bien. Por parte de la marca Challenger también han ido mejorando y sus televisores son buenas alternativas a tener en cuenta. Y como menciones especiales tenemos al modelo U65 de la marca iFalcon. La marca iFalcon es una submarca de TCL, que este modelo no es la gran cosa, pero por el precio que tiene y para muchas personas no amantes al brillo estaría bien, al igual por ejemplo que el TCL V6C, también conocido como P6K. Otras menciones especiales serían por ejemplo el modelo de gama de entrada de LG, el UA8050 o un poquito más arriba el QNED 70A, que podrían ser excelentes alternativas, o por ejemplo los modelos de Hisense, los QLED Q6Q o el Q7Q. Y para terminar quiero decirte que si no menciono algunos modelos específicos o si en general no menciono modelos de marcas como Philips, Kaixun, iFalcon, JVC, Secotec, Skyward, Panasonic, Vizio, entre muchas otras, no quiere decir que sean malas opciones, simplemente que algunos modelos no los he podido analizar o son muchísimo más costosos, o los que he mencionado en este video son mejores opciones o al menos se consiguen en más países o son opciones más asequibles con buenas especificaciones técnicas. Pero por favor, si tú tienes alguna otra recomendación, haznosla saber en la caja de comentarios. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, también por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.